Por fin tenemos liberada la función de transcripciones de voz a texto en WhatsApp, lo que significará que podrás ver por escrito el mensaje de audio de voz que te haya enviado tu conocido, tu amigo, tu enemigo, tanto para Android y iPhone. ¿Cómo activarla? Vamos a empezar desde un teléfono iPhone. Para ello ve a WhatsApp, entra al apartado de configuración abajo a la derecha y ahí entra a la opción de chat. Busca la opción que dice transcripciones de mensajes de voz. La vas a ver ahí muy fácil. Por defecto te vendrá desactivada, tú simplemente la activas. En Android toca los tres puntitos de arriba de la parte derecha, entra en configuración, luego en chat y activa la misma opción de transcripciones de mensajes de voz. Tiene que quedarte como estás viendo. Una vez que activemos esta función te va a pedir que selecciones el idioma para la transcripción. Aquí eliges el que más uses, como español en mi caso. Si no está instalado se descarga automáticamente, este paso es rápido y solo te tomará unos segundos. Así que ya lo tendríamos activado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Cuando alguien te envíe un audio, mantén el dedo presionado sobre el mensaje que has recibido. En iPhone automáticamente te va a aparecer diferentes opciones, entre ellas la opción de transcribir, pues simplemente pulsamos, esperamos unos segundos, el texto del audio aparecerá justo debajo. Y ten paciencia porque esto es una nueva novedad, por lo cual con audios un poco más largos, me ha pasado, tarda mucho más. Lo mismo al revés, de Android a iPhone. Vamos a enviarlo ahora mismo. De lo que estás viendo ahora cuando son audios más cortos. Lo que tengo que decirte es que el proceso de transcripción o el resultado es muy bueno, me ha sorprendido. Eso sí, hay veces en las que no distingue lo que he dicho, por lo cual aparece una línea seguido de lo que sí ha entendido. Te lo digo por si ves que a veces te aparece un mensaje, una línea y un mensaje. Es básicamente porque no he entendido bien lo que es o es una palabra que a WhatsApp no le gusta por el momento. Y para hacer el proceso de transcripción en Android vas a ver que va a cambiar un pequeño paso y sería el de mantener pulsado ese audio que nos han enviado, ya que por defecto en iPhone, como has visto, ya nos aparece la opción de transcripción, en Android no, automáticamente se marca el mensaje y lo que tenemos que hacer seguido sería ir arriba a los tres puntos de la derecha, pulsar y ahí vamos a encontrar la opción de transcripción. Pulsamos y como ha pasado en el iPhone, automáticamente después de unos segundos aparecerá el texto en español. Una prueba de audio para ver qué tal funciona la transcripción de audio a texto de WhatsApp. Vamos a enviar un mensaje al móvil que tengo aquí a mi izquierda. Así que ya sabes cómo funciona, pero a lo mejor tienes distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si quiero transcribir un audio a inglés, aunque el audio lo reciba en español? Pues no va a pasar nada porque no lo va a transcribir, es decir, no es un traductor. Y es que esto lo he probado y por ejemplo en iPhone enviándome un mensaje en español y con la opción activada en inglés de transcripción, directamente me decía que no soporta el idioma o que no es capaz de transcribir ahora mismo, pero en Android sí me ha permitido. Eso sí, si yo enviaba un audio en inglés y tenía la transcripción en español, no me transcribía a inglés, sino que automáticamente aparecería en español lo que yo he enviado. No sé si es un fallo del sistema, ya que como te he dicho, yo tenía la transcripción en inglés, el audio era en español y me apareció la transcripción en español. Y también otra cosa que me pasó es que cuando intenté cambiar el idioma de transcripción lo seleccionaba pero no se cambiaba el idioma que había seleccionado, por lo cual lo que hice es desactivar la opción de transcripción, volverla a activar y configurar el idioma en el cual quiero que se transcriba. Y todo esto te lo digo para que no pienses que eres tú el problema, sino la aplicación, que todavía tiene unos pequeños bugs que seguramente solucionarán. Otros datos interesantes: la transcripción en diferentes idiomas está habilitado pero no para todos, ya que actualmente solo está disponible en los idiomas que vemos aquí en pantalla, pero seguramente con el tiempo irá aumentando la variedad. También si reenvías un audio o te han enviado un audio reenviado de otras conversaciones, lo podrás transcribir. Eso sí, si se trata de un vídeo o de una nota de vídeo o audios que traigas de otras aplicaciones, eso no se va a transcribir, es decir, solo se va a transcribir el audio que envíes desde dentro de WhatsApp. Y si tienes miedo de tu seguridad por este tipo de transcripciones, de quién puede ver estos mensajes, no te preocupes, que toda esta transcripción se hace en tu propio teléfono, así que todo sigue siendo privado y está cifrado de extremo a extremo. Es decir, WhatsApp no tiene acceso a estas transcripciones, o eso nos dice de manera oficial.
¿Qué hacer si no te aparece esta función? Y es que seguro que esto le va a pasar a muchas personas que vayan a hacer los pasos que te he enseñado en este vídeo y veas que la opción de transcripciones no te aparece. Pues no te preocupes, ya que no eres tú, es WhatsApp, que todavía no ha lanzado la versión para tu teléfono móvil, ya que esta función de manera oficial ya está liberada en la Play Store. Pero como te he dicho, la versión exacta donde está esta función de transcripción en tu teléfono móvil todavía no está habilitada, por lo cual tendrás que esperar un poco más de tiempo para que disfrutes de esta función. Y por cierto, da igual si tienes Android o iPhone, porque hay usuarios con iPhone que no tienen esta función y al revés, usuarios con Android que tampoco disfrutan de esta función. Y si estás interesado en conocer más novedades de WhatsApp antes de que acabe el año, aquí en la descripción o en los comentarios te voy a dejar otro vídeo que subí hace menos de una semana con más funciones de WhatsApp que estoy seguro que no conoces. Y esto ha sido todo, ahora ya sabes cómo activar y usar esta nueva función de transcripción de audios en WhatsApp. Así que espero que toda esta información te sirva y nos vemos en el próximo vídeo.